Engañé a mi esposo con el profesor de mi hija, y ahora mi familia me odia. Desde la perspectiva externa, mi vida parecía perfecta. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Un matrimonio estable, una hija brillante y un hogar pacífico. No teníamos lujos, pero tampoco nos faltaba nada. Nicolás y yo llevábamos 15 años juntos, una relación que comenzó con la pasión del primer amor y que, con el tiempo, se transformó en algo más apacible, más rutinario, pero sólido. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños y promesas, y juntos construimos una vida. Nuestra hija, Valeria, era la luz de nuestros días. Una niña inteligente y curiosa, con una energía que a veces me agotaba, pero que también me llenaba de orgullo. Desde pequeña, siempre fue muy aplicada en la escuela, le encantaba leer y aprender cosas nuevas, y Nicolás y yo hacíamos todo lo posible para apoyarla. Él trabajaba en una empresa de construcción, salía temprano y regresaba tarde, cansado, con las manos ásperas por el trabajo arduo. Yo me encargaba de la casa, de Valeria, de asegurarme de que todo estuviera en orden. Era un ritmo de vida que conocía perfectamente. Sin embargo, con el tiempo, esa estabilidad empezó a sentirse como una prisión. No sé cuándo comenzó exactamente. Tal vez fue cuando noté que Nicolás y yo ya no teníamos largas conversaciones, que todo se resumía a lo básico, el trabajo, las cuentas, Valeria. Tal vez fue cuando dejé de sentir emoción al verlo llegar a casa o cuando los besos se volvieron mecánicos, casi obligatorios. Había días en que me miraba en el espejo y no veía a la mujer que solía ser, sino a alguien que existía únicamente para ser madre y esposa. No era infeliz, pero tampoco me sentía realizada. Entonces, apareció Javier. Llegó a nuestras vidas de la manera más inocente posible, como el nuevo profesor de Valeria. Su escuela había contratado a varios maestros jóvenes, y él era uno de ellos. Desde el primer día, Valeria hablaba de él con entusiasmo. Es el mejor maestro, mamá, decía con una emoción que no mostraba por ningún otro docente. Hace que las clases sean divertidas. Al principio, no le di mayor importancia. Pensé que era normal que los niños se encariñaran con ciertos maestros, especialmente si tenían un estilo de enseñanza diferente. Pero un día, la escuela organizó una reunión de padres y ahí lo conocí en persona. Javier era distinto a los demás profesores que había visto. Alto, con una presencia imponente y una mirada que transmitía confianza. Vestía de manera impecable, con un aire relajado pero seguro. Tenía una voz tranquila, pausada, que captaba la atención sin esfuerzo. Mientras hablaba con los padres sobre el rendimiento de los niños, vi cómo muchas madres lo miraban con interés, algunas incluso sonreían más de lo habitual. Yo no fui la excepción. Ese día, cuando llegué a casa, traté de no pensar en él. Pero algo en mi interior se había despertado. Las semanas pasaron, y aunque intenté ignorarlo, empecé a notar que esperaba con ansias los días en los que debía ir a la escuela de Valeria, ya fuera para recogerla temprano, asistir a reuniones o incluso dejar algún documento. No era necesario que yo fuera, Nicolás también podía hacerlo, pero siempre encontraba una excusa. Cada vez que lo veía, sentía esa chispa en el pecho, una emoción que no experimentaba desde hacía años. Me decía a mí misma que era solo admiración, que no había nada de malo en apreciar a un hombre atractivo. Pero en el fondo, sabía que estaba cruzando una línea invisible. Nunca planeé hacer algo que pusiera en riesgo mi matrimonio. Nunca imaginé que me encontraría en una situación en la que la fidelidad hacia Nicolás y mi familia se pondría en duda. Todo comenzó de manera tan sutil que, cuando quise darme cuenta, ya estaba demasiado cerca de algo peligroso. Javier se convirtió en una presencia recurrente en mi vida. Cada vez que iba a la escuela de Valeria, encontraba una excusa para intercambiar algunas palabras con él. A veces era sobre el desempeño de Valeria en clase, otras sobre trivialidades, como el clima o los eventos escolares. Pero con cada conversación, sentía que algo en mi interior se removía. Había algo en el que me hacía sentir vista, como si de verdad le importaran mis pensamientos. No era solo su físico, aunque no podía negar que era atractivo, sino la forma en que sonreía, como inclinaba ligeramente la cabeza cuando hablábamos, la manera en que su voz transmitía seguridad y tranquilidad. Poco a poco, sin darme cuenta, comencé a esperarlo. Mi rutina empezó a girar en torno a los días en los que tenía una excusa para ir a la escuela. Me arreglaba un poco más, usaba un perfume que hacía tiempo no usaba, elegía mi ropa con más cuidado. No era algo drástico, pero sí lo suficiente para notar la diferencia en mí misma. No lo hacía por Nicolás, ni siquiera por sentirme mejor conmigo misma.
lo hacía porque quería que Javier me viera. Y lo hacía. Había algo en su mirada que me hacía sentir deseada, aunque jamás lo dijera en palabras. Pero estaba allí, en la forma en que sostenía la mirada por un segundo más de lo necesario, en cómo su sonrisa parecía tener un significado oculto, en cómo sus dedos a veces rozaban los míos al entregarme algún documento de Valeria. Y aunque sabía que no debía, me gustaba. Me repetía que no había nada malo en eso, que era solo un juego inofensivo, una pequeña emoción en mi vida monótona. No tenía intención de cruzar la línea. Yo era una mujer casada, con una hija maravillosa y un esposo que, aunque distante, era un buen hombre. Solo estaba disfrutando de la atención de otro hombre, sintiéndome deseada después de tanto tiempo. Solo eso, pero los juegos, cuando se juegan demasiado, dejan de ser inocentes. Hubo un día en particular en el que sentí que algo cambió. Fui a la escuela a recoger a Valeria después de una reunión de maestros, y mientras esperábamos a que terminara su clase de actividades extracurriculares, Javier y yo nos encontramos en el pasillo. Era tarde, casi todos los niños y profesores ya se habían ido. No sabía que aún estabas aquí, me dijo con su tono tranquilo, ese que hacía que mi piel se erizara. Valeria está en una clase extra, expliqué, pero ya casi termina, me sonrió y se apoyó contra la pared, mirándome con esa calma que siempre parecía tener. Yo crucé los brazos, incómoda pero a la vez emocionada. No sabía por qué me quedaba ahí en lugar de simplemente despedirme e irme. Siempre vienes tú por ella, comentó, con curiosidad. Nicolás no puede. El tono de su voz no era invasivo, pero la pregunta me hizo sentir una punzada en el pecho. Él trabaja mucho, respondí con un encogimiento de hombros. Llega tarde la mayoría de los días. Javier lo sintió, como si entendiera más de lo que decían las palabras. Y debe ser difícil. Y lo era. Pero no debía estar hablando de eso con él. No con otro hombre. No con alguien que, en el fondo, me hacía sentir emociones que no debía sentir. Bueno, ya sabes cómo es la vida de adultos, intenté bromear, restándole importancia. Sí, lo sé, su mirada se volvió más intensa. Pero eso no significa que debamos conformarnos con una rutina que nos hace sentir atrapados. No respondí. No podía. Un silencio incómodo se formó entre nosotros. Sentí el calor subir por mi cuello y la adrenalina recorrer mi cuerpo. Sabía que tenía que apartarme, terminar la conversación, pero mis pies se negaban a moverse. Y entonces, Valeria salió del aula, corriendo hacia mí con una sonrisa. Él desvió la mirada, la tensión se rompió y de pronto todo volvió a la normalidad. Pero algo había cambiado, cuando llegué a casa esa noche, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. En lo cerca que había estado de algo. Ni siquiera sabía qué, pero lo sentí. Y por primera vez, tuve miedo de lo que estaba haciendo. Sabía que debía alejarme. Sabía que tenía que poner límites antes de que fuera demasiado tarde. Pero no lo hice. Esa fue mi primera gran equivocación. Los días pasaron y traté de comportarme como si nada hubiera cambiado. Me convencí de que todo estaba en mi cabeza, de que lo que sentía por Javier era solo un reflejo de la monotonía de mi vida con Nicolás. Pensé que, si simplemente lo ignoraba, todo desaparecería. Pero ignorar algo no lo hace desaparecer. Un viernes por la tarde, Valeria tenía un evento escolar al que los padres podían asistir. Nicolás, como siempre, estaba ocupado con el trabajo y no podía ir. Así que fui sola. El evento terminó tarde, y cuando todos los niños ya se habían ido, me encontré con Javier en la entrada de la escuela. Otra vez la última en salir, bromeó con una sonrisa. Parece que sí, me reí, intentando actuar con normalidad. Pero entonces, vi que él también estaba solo. ¿Y tú? ¿No tienes prisa por ir a casa?, le pregunté, tratando de mantener la conversación ligera. Javier me miró fijamente antes de responder. No hay nadie esperándome en casa, hubo algo en su tono de voz que me hizo temblar. Algo en la forma en que sostenía mi mirada. ¿Quieres un café?, preguntó de repente. Fue una pregunta sencilla. Inofensiva, en apariencia. Pude haber dicho que no. Pude haber inventado cualquier excusa. Pero en vez de eso, dije que sí. Y en ese momento, sin darme cuenta, había tomado una decisión de la que me arrepentiría para siempre. Entramos a la cafetería, un lugar pequeño y casi vacío a esa hora de la noche.
Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y pedimos café, aunque en realidad no tenía sed, ni hambre, ni siquiera sabía por qué había aceptado venir. Me repetía una y otra vez que era solo una charla, que no había nada de malo en tomar un café con el profesor de mi hija, pero dentro de mí sabía que eso era una mentira. Todo lo que rodeaba la situación se sentía diferente, cargado de una tensión que me oprimía el pecho. Él seguía relajado, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Yo, en cambio, no podía evitar sentirme inquieta, como si en cualquier momento alguien conocido pudiera entrar y descubrirme. No estaba haciendo nada malo, pero al mismo tiempo lo estaba haciendo todo mal. Me sentía como una adolescente cometiendo una travesura, pero aquello no era un juego. La conversación comenzó siendo ligera, superficial, sobre el trabajo, la rutina, pequeños detalles sin importancia. Pero poco a poco, él empezó a llevarla hacia un terreno más personal, preguntándome por mi vida, por mi matrimonio, por cómo me sentía. Sus palabras eran cuidadosas, pero el mensaje era claro. Me estaba tanteando, buscando una grieta en mi muralla, y lo peor era que ya la había encontrado. Le hablé de la monotonía, del cansancio, de cómo Nicolás y yo ya no éramos los mismos de antes. No lo dije con esas palabras, pero él lo entendió. Me escuchaba con atención, inclinándose levemente hacia mí, con una mirada que me hacía sentir comprendida. Y luego, sin previo aviso, puso su mano sobre la mía, un gesto breve, casi casual, pero lo suficientemente intencionado como para hacer que mi corazón se acelerara. Pude haberme apartado, pero no lo hice. Dejé que su mano permaneciera sobre la mía unos segundos antes de que él se retirara, como si me diera la oportunidad de detenerlo, de ponerle fin a todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero yo no lo detuve. Cuando salimos de la cafetería, el aire de la noche era fresco, pero yo sentía calor. Me ofreció llevarme a casa, y aunque mi instinto me decía que debía negarme, acepté. Subí a su auto, sentándome a su lado en el asiento del copiloto, sintiendo como la adrenalina recorría mi cuerpo. El camino fue silencioso, pero no era un silencio incómodo, sino uno cargado de significados, de pensamientos que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Cuando llegamos a mi casa, nos quedamos dentro del auto unos segundos de más. Sabía que debía salir, despedirme, pero en lugar de eso, me quedé quieta, mirando mi mano sobre mi regazo. Él se inclinó apenas, lo suficiente para hacerme sentir su cercanía, para hacerme dudar. «Nos vemos pronto», susurró, y aunque sus palabras eran simples, el tono en el que las dijo me hizo estremecer. Asentí sin mirarlo y bajé del auto, sintiendo que mi corazón latía demasiado fuerte. Entré a mi casa en silencio, asegurándome de que Nicolás y Valeria ya estuvieran dormidos, y fui directamente al baño. Me miré en el espejo, observando mi propio reflejo con una mezcla de culpa y emoción. Sabía que estaba caminando sobre un terreno peligroso, que si no me detenía ahora, no habría marcha atrás. Pero lo más profundo de mí también sabía que no me iba a detener. Javier y yo seguimos encontrándonos en la escuela, en los pasillos, en las reuniones de padres, en los pequeños momentos donde un roce accidental o una mirada sostenida significaban más de lo que debían. Jugábamos un juego sin reglas claras, sin decirlo en voz alta, pero ambos sabíamos hacia dónde nos dirigíamos. Me prometía a mí misma que no permitiría que nada pasara, que todo quedaría en esas miradas y en esos roces que me hacían sentir viva. Pero entonces, una tarde, la oportunidad se presentó y no tuve la fuerza para rechazarla. Era un viernes, y Nicolás había salido de viaje por trabajo. Valeria se había ido a una pijamada en casa de una amiga, y yo me quedé sola en casa por primera vez en mucho tiempo. Me sentía inquieta, como si algo en el ambiente me llamara a hacer algo que sabía que no debía hacer. Entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. «¿Ya estás sola?» Mi respiración se detuvo por un segundo. Miré la pantalla, mi mente dividida en dos voces opuestas, la que me decía que ignorara el mensaje, que me fuera a dormir y fingiera que nunca lo había recibido, y la otra, la que quería responder, la que anhelaba ver hasta dónde podía llegar. Mis dedos se movieron antes de que pudiera detenerlos. Sí, no hubo más palabras. Solo un entendimiento silencioso. Minutos después, él estaba tocando a mi puerta. Cuando abrí, supe que ya era demasiado tarde. Ninguno de los dos dijo nada. No hubo preguntas, no hubo dudas. Él entró, y yo lo dejé. Lo que pasó después fue inevitable. No fue amor, ni pasión desenfrenada, ni un arrebato de sentimientos profundos. Fue deseo, fue egoísmo, fue la necesidad de sentir algo distinto,
Algo que me hiciera olvidar la rutina, el cansancio, la monotonía. Fue un instante en el que me permitió olvidarme de todo lo demás, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en Nicolás, en Valeria, en la familia que estaba destruyendo. Cuando terminó, cuando la euforia se disipó y la realidad volvió a golpearme con toda su fuerza, sentí un vacío tan profundo que casi me ahogó. Me senté en la cama, abrazándome a mí misma, mientras Javier se vestía en silencio. Antes de irse, me miró con una expresión que no supe descifrar. No tienes por qué arrepentirte, dijo, pero su voz sonaba diferente, como si incluso él supiera que eso no era cierto. No respondí. Solo lo vi irse por la puerta, dejándome sola con el desastre que acababa de provocar. Y fue en ese momento, en la soledad de mi habitación, donde finalmente entendí que había cruzado una línea de la que jamás podría regresar. Los días siguientes a aquella noche fueron un infierno interno. Cada vez que miraba a Nicolás, sentía una presión insoportable en el pecho, una culpa que me pesaba más con cada sonrisa que él me dedicaba sin saber la verdad. Me costaba mirarlo a los ojos, hablar con él sin que mi voz temblara. Me encontraba en un estado de alerta constante, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir lo que había hecho. Y ese alguien no era otro que mi propia conciencia, que no dejaba de recordarme el error que había cometido, pero la vida, cruel y precisa, no iba a dejarme vivir con mi secreto por mucho tiempo. Nicolás era un hombre meticuloso. Siempre había sido así, alguien que notaba los pequeños cambios, que se fijaba en detalles que para otros pasaban desapercibidos. Al principio, no sospechó nada. Tal vez pensó que mi nerviosismo era solo estrés, que mi repentina falta de ganas de intimidad con él era por cansancio. Pero entonces, los pequeños rastros de mi engaño comenzaron a salir a la luz, y una vez que empezó a tirar de ellos, no hubo vuelta atrás. La primera señal fue mi teléfono. Nunca antes había sido una persona que estuviera pegada a la pantalla, y de repente, me volví más cautelosa. Lo llevaba conmigo a todas partes, lo ponía en silencio cuando Nicolás estaba cerca, incluso lo guardaba bajo la almohada por las noches. No fue intencional, pero la paranoia me hizo actuar de manera sospechosa. Una noche, mientras yo dormía, él tomó mi celular. No encontró mensajes comprometidos porque había borrado todo, pero encontró algo que no esperaba: registros de llamadas recientes con Javier. Varias llamadas de minutos, algunas de más de una hora. Llamadas en horarios extraños, en días en los que no había ninguna reunión escolar. Nicolás no dijo nada de inmediato. No era un hombre impulsivo. En lugar de enfrentarme en el momento, decidió seguir investigando. Y entonces, encontró más. Mi ropa tenía un perfume que no era el suyo. Mis excusas para salir de casa sin motivo aparente se volvieron más evidentes cuando él revisó las cámaras de seguridad de la casa y notó que, durante una de esas noches en las que supuestamente había salido a despejarme, regresé acompañada. No se veía quién era con exactitud, pero estaba claro que no había salido solo a tomar aire. Fue entonces cuando la semilla de la duda se convirtió en certeza, pero la gota que colmó el vaso fue Valeria. Una tarde, ella llegó a casa furiosa, con el rostro encendido y los ojos llenos de rabia. Había escuchado rumores en la escuela. Rumores que decían que su madre tenía algo con su profesor. Al principio, pensó que era solo una tontería, un chisme sin fundamento. Pero entonces, recordó los momentos en los que Javier y yo hablábamos en los pasillos, las sonrisas que nos dirigíamos, la manera en que nuestras miradas se cruzaban. Cuando Valeria me preguntó directamente, me congelé. Pude haber negado todo. Pude haber inventado cualquier excusa. Pero el miedo y la culpa me paralizaron. Y mi silencio fue la única respuesta que ella necesitó. Furiosa, Valeria corrió escaleras arriba y se encerró en su habitación. No salió en toda la noche. No bajó a cenar, no respondió cuando fui a tocar su puerta. Y entonces, Nicolás lo supo. Esperó hasta la madrugada, cuando Valeria seguía sin salir de su cuarto, para enfrentarme. ¿Es cierto? No trató de suavizarlo, no intentó rodeos. Se quedó de pie en la sala, con los brazos cruzados, mirándome con un rostro que nunca antes había visto. No era rabia lo que había en su expresión. No todavía. Era decepción. Una decepción tan profunda que dolía más que cualquier grito. Negarlo era inútil. Mentir solo habría alargado lo inevitable. Sí, susurré. Y entonces, la calma se rompió. Nicolás no era un hombre violento, pero su voz retumbó en las paredes de la casa cuando me preguntó cómo había podido hacerle esto,
¿Cómo había sido capaz de traicionar a mi familia de esa manera? Me gritó que confiaba en mí, que nunca pensó que yo fuera capaz de algo así. Yo lloré, supliqué, intenté explicarme, pero, ¿qué podía decir? No había excusa válida. No había justificación que pudiera cambiar lo que había hecho. Valeria salió de su habitación al escuchar los gritos. Se quedó en la escalera, mirándonos con los ojos llenos de lágrimas. No se acercó a mí. No intentó defenderme. Solo se quedó allí con una expresión de asco y dolor. Y luego dijo las palabras que más me hirieron en toda mi vida. Me das asco. Fue entonces cuando supe que la había perdido. Nicolás no me dejó dormir en nuestra habitación esa noche. Me echó del cuarto sin siquiera mirarme. Pasé la noche en el sofá, aunque dormir era un término generoso. Pasé la noche despierta, con el pecho oprimido, sintiendo como todo mi mundo se derrumbaba. A la mañana siguiente, la realidad golpeó aún más fuerte. Nicolás ya estaba en la cocina cuando bajé, con su computadora abierta. Quiero el divorcio, dijo sin siquiera levantar la vista. Las palabras me perforaron el alma. Intenté hablar, intenté convencerlo de que podríamos superarlo, de que podíamos salvar nuestra familia. Pero él ya había tomado su decisión. No hay nada que salvar, respondió fríamente. Las semanas siguientes fueron un infierno. Nicolás empezó los trámites del divorcio de inmediato. Se negó a hablarme más allá de lo necesario, me trataba como a una extraña en nuestra propia casa. Valeria me evitaba por completo. No me dirigía la palabra, no me miraba, no aceptaba mis intentos de acercamiento. Para ella, yo había dejado de ser su madre. Mientras tanto, la noticia de mi aventura con Javier llegó a la escuela. No pasó mucho tiempo antes de que la dirección se enterara y tomara medidas. Javier fue despedido. No por tener una relación con una alumna, pero sí por haber cruzado una línea con la madre de una de ellas. Intentó contactarme, pero yo ya no quería saber nada de él. Lo bloqueé sin responderle. El divorcio avanzó rápido. Nicolás no quería esperar ni un segundo más del necesario. Me quitó todo derecho sobre la casa. Solo me dejó mis cosas y un acuerdo para ver a Valeria, pero ella no quería verme. Cuando firmamos los papeles finales, supe que ya no tenía hogar. El día que me fui de la casa, Valeria ni siquiera se despidió. Cuando cerré la puerta tras de mí, sentí que todo mi mundo se había extinguido. Y lo peor de todo era saber que nunca podría reparar el daño que había hecho. A veces intento contactar a mi hija, pero ella no quiere saber nada de mí. Sé que estuve mal, pero ya no espero que mi vida vuelva a ser feliz.